Pasaríamos entonces a la siguiente presentación, también ya para cerrar esta mesa de la mañana y poder pasar al receso. Yo creo que las cuestiones que puedan surgir las podemos dialogar em, en la mesa de la tarde. Entonces voy a presentar al maestro Jorge Armando Sanabria González. Voy a leer sus semblanzas, psicólogo con noción de salud mental, magíster en investigación con diplomados en resiliencia de la Pontificia Universidad Javeriana y en cuidados paliativos por la Universidad Nacional de Colombia. Ha ejercido como profesor universitario e investigador en diversas instituciones: Universidad Cooperativa de Colombia, San Buenaventura, UDCA, SCI, CUN, Unicon, CUN, Alberto Merani e Instituto Colombiano de Logoterapia, miembro del grupo de investigación CID, donde trabaja en las líneas de neurociencia aplicada y experimental, ponente en congresos nacionales e internacionales, autor y evaluador de artículos científicos, áreas de interés: salud integral, ciencias básicas, neurociencias, pensamiento crítico, literatura, complejidad, filosofía de la ciencia. El nombre de la ponencia es Seducción y falacias, amigas de la corrupción, análisis desde el modelo formal de pertubiosis. Y cedo el micrófono al maestro Jorge Armando Sanabria González. Muchas gracias. Entonces, sí, vamos a iniciar con esta ponencia que, digamos, muestra en parte los resultados de una investigación básica acerca del modelo formal de perturbiosis y sus implicaciones en la seducción y en la corrupción. Primero, pues agradecer a los organizadores del Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, por el tiempo, por la disposición, por la escucha. Entonces, un agradecimiento muy especial. Esta es la hoja de ruta de la ponencia mm, que voy a presentar primero. Directamente voy a plantear la tesis que voy a defender y argumentar. Después vamos a mirar algunos antecedentes mínimos sobre la corrupción. Vamos a entrar después a caracterizar un poco la seducción. Me interesa la caracterización etimológica. Y después vamos a ver unas condiciones de efectividad seductora. Y ahí hay un poco el grueso de la ponencia. Después voy a describir el modelo de perturbiosis. Y para terminar con unas implicaciones finales. Bien, entonces la tesis que pretendo a lo largo de la exposición ir poco a poco desarrollando, defendiendo, es la siguiente, ¿no? Toda forma de corrupción es etiología del sufrimiento humano y seducir es estrategia creadora de condiciones favorables para el acto corrupto. La seducción tiene dos propiedades fundamentales: es agradable y dañina. Agradable porque exacerba el placer sensible e inmediato, desliga de obligaciones y deberes, ofrece un medio rápido y fácil de adquirir fines y economiza esfuerzo. La seducción es dañina porque aliena, homogeniza, quita autonomía, disminuye voluntad, da falsa percepción de ayuda, confirma sesgos y creencias y hace que la persona o la comunidad ceda su participación política. Bien, entrando en el tema de la corrupción, es importante la parte etimológica, ¿no? Nos dice que la etimología indica de corrupción, ¿no? Que es un rompimiento deliberado, ¿sí? De algo, una situación, un fenómeno, por cuyo motivo pierde su sentido original o su naturaleza. Es interesante, ¿no? En Colombia tenemos tipificado como delito algunos elementos, algunos comportamientos de la corrupción, como son los siguientes, ¿no? Asociación para comisión de delitos, cohecho propio e impropio, cohecho por dar a ofrecer, lo que se llama aquí en Colombia soborno, en otros países puede tener otro nombre, concusión, funcionario público que pide, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias y otros más. Mm, Como la corrupción tiene impacto directo y es etiología del sufrimiento, es decir, es causa directa del sufrimiento humano. Acá un ejemplo, ¿no? El Rana Plaza de Bangladesh en 2013, donde murieron más de 1.300 empleados, en su mayoría mujeres, una fábrica textil de lo que se llama de
Y bueno, eso fue en 2003. Y se supo que en algunas inspecciones del edificio, pues había dicho que estaba en terribles condiciones de infraestructura, que tenía que ser evacuado, pero hubo un elemento ahí de corrupción y siguió operando comúnmente y este es el resultado. La corrupción tiene definitivamente impacto directo en el sufrimiento humano. Y bueno, y esto también tiene que ver con el fast fashion, ¿no? Que llaman acerca de la tercerización de la industria de la moda y demás. Es un interesante ejemplo. También existen variables psicológicas asociadas a la corrupción, ¿sí? ¿Y cuál es una de ellas, una de las principales variables psicológicas identificadas en la literatura y que se ha mencionado acá por algunos ponentes, y es la posición narcisista, ¿no? La posición narcisista, una personalidad narcisista es proclive, tiene una tendencia a los actos de corrupción, pero esos actos de corrupción no se dan en el vacío, sino que también existe toda una cultura y unos valores que propician estos actos de corrupción. Pero para no dejar solo el tema en los factores psicológicos internos endógenos del ser humano, pues también hay otros factores que dan cuenta de la corrupción, ¿no? Concentración de poder y riquezas asociadas a la impunidad, profundización de las desigualdades sociales, tanto materiales como en derechos y deberes. Racionalidad instrumental, eficientismo, pragmatismo, caída de valores como fundamento de las decisiones públicas, tecnocracia, ¿no? Egoísmo individual, razón individual. Entonces, con todo esto se puede caracterizar a la, bueno, y otros elementos que ya se han dicho, a la corrupción como un fenómeno complejo, porque no reviste únicamente al individuo, sino a varios individuos y a varias organizaciones y a varios niveles organizacionales. Bien, en cuestiones de políticas públicas, por ejemplo. Bien, en el tema de la seducción, su etimología también es muy interesante, porque dice que seducir proviene de seducere, el latín seducere, que quiere decir separar del buen camino, desviar del bien o empujar al error. Es interesante aquí cómo yo voy a utilizar el término seducción, no en el término quizás de Lipovetsky en la era del vacío, donde dice que es sexducción, como sexo, ¿no? Para, como un interés sexual, para exhibirse y demás, ¿no? Sino acá la seducción que nos atañe es de otro tipo, como lo veremos. Entonces, la seducción nos separa del buen camino. Entonces, ahí tiene una relación directa con el tema de la corrupción. Bien, no es nuevo, no es original para nada asociar seducción con corrupción. Acá tenemos un trabajo reciente de unos autores que generan un modelo de lo que es la seducción y la dominación social, ¿no? ¿Y para qué quiero dominar socialmente? Pues para poder ejercer actos corruptos y que sean de manera impune, ¿no? Entonces, bueno, acá estos autores toman también aportes de Weber, de una sociología y clásica, y nos dicen hay que tener mucho cuidado con la seducción porque es la nueva arma del capitalismo y del mercantilismo y de la sociedad de consumo. Bien, vamos a ver algunas condiciones de efectividad seductora. ¿Qué es la efectividad seductora? Son las condiciones culturales, internas, endógenas, exógenas, históricas, presentes, que son caldo de cultivo para que la persona pueda seducir y la otra persona pueda llegar a ser seducida en ese sentido. Entonces tenemos una democracia cognitiva, unas cegueras del conocimiento, error e ilusión, unos ídolos de la tribu, baja tolerancia al aburrimiento, la dimensión del tiempo es muy importante, estrategias de manipulación y estándares psicológicos egocéntricos. Entonces vamos a ir con ellos directamente. Tenemos a Edgar Morin en el método 6, como ustedes saben. Entonces él habla en un anexo acerca del problema de la democracia cognitiva y él ya nos avisa, ¿no? Dice que hoy se pide a cada cual que crea que su ignorancia es buena, necesaria. Y a lo sumo se le libra emisiones de televisión en las que especialistas eminentes le hacen algunas lecciones distraídas. Y estas cursivas son de él, ¿no? La exposición del saber muy mal compensado por la vulgarización mediática plantea el problema histórico clave de la democracia cognitiva. Entonces aquí en estas líneas Edgar Morin nos adentra en tener cuidado con estas vulgarización mediática, ¿no? Es la palabra que utiliza Edgar Morin,
Para ser rigurosos, teóricamente hay que decir que el concepto de democracia cognitiva pues no es solo moriniano, sino que también existen otros autores, en este caso mexicanos, José Revueltas, que también trabaja el concepto de la democracia cognoscitiva, pero digamos que él trae una tradición marxista, leninista, trotskista, y en ese sentido, bueno, dice que la democracia cognitiva va a impedir la alienación, o la democracia cognitiva lo que quiere es desalienar, desmasificar, y también implica la democracia cognoscitiva en revueltas que hay que aprender diversas formas de conocer y compartir ese conocimiento. Bien, este apartado también es de Edgar Morin, en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y aquí, en la parte de los errores del conocimiento, ¿sí? Acá nos da una clave muy importante, ¿no? La proyección de nuestros deseos o de nuestros miedos, las perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones, multiplican los riesgos del error. Ahí nos está dando una clave del peligro de la emocionalidad. Se podría creer que en la posibilidad de eliminar el riesgo del error, perdón, inicio, se podría creer en la posibilidad de eliminar el riesgo de error rechazando cualquier efectividad. De hecho, el sentimiento, el odio, el amor y la amistad pueden enceguecernos, pero también hay que decir, el desarrollo y la inteligencia es inseparable de la efectividad. Es decir, de la curiosidad, de la pasión, que son a su vez de la competencia de la investigación filosófica y científica. Entonces aquí, esto sí lo resalto yo, dice la afectividad puede asfixiar el conocimiento, pero también puede fortalecerlo, ¿no? Es una posición muy moriniana, tomar siempre las dos caras de la moneda, los dos palos, las dos puntas de un palo, diría Basarab Nikolsky. Tenemos también la teoría de los ídolos de Francis Bacon, ¿no? Que ustedes saben que retoma Edgar Morin también en sus escritos y los reelabora, ¿no? Ídolos de la tribu, ¿no? Limitaciones sensoperceptivas y sesgos cognitivos. No podemos desoír lo que ya nos dice la ciencia cognitiva, que tenemos unos sesgos cognitivos y nuestros sentidos sensoperceptivos, pues son limitados y eso nos hace caer en ilusiones y en errores, ¿no? Los ídolos de la caverna, nuestra propia educación, nuestros hábitos intelectuales. También habrá que pensar en ello. Y los ídolos del el foro, en términos del lenguaje, en esa cantidad de ambivalencia del lenguaje, de ambigüedad del lenguaje, donde ahora ya hay una polisemia muy, muy marcada, que bueno, es rica, pero en algún sentido pues habrá que delimitar, ¿no? Y con el lenguaje nos seducen, con ese lenguaje edulcorado nos pueden llegar a seducir. Y los ídolos del teatro, que en este sentido, lo digo yo, son las pseudociencias, el conocimiento light, la desinformación. Las estrategias de manipulación, muy, digamos que masificadas, muy divulgadas por Noam Chomsky, pero realmente quien las escribió fue Pinsip, ¿no? Voy a mencionar solo 3. Las estrategias de diferir. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, ¿no? Dirigirse al público como criaturas de poca edad, ¿no? Infantilizar al público, infantilizar al público. Eso es una estrategia de manipulación para seducirnos, para distraernos y que puedan hacer sus temas de corrupción. Y utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente en el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, utilizar el registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos, ¿no? Paul y Elder generan acá unos estándares psicológicos que nos dicen que a través de ellos somos vulnerables a la seducción, al error, a la criticidad. Digamos, está aquí, voy a continuar, pero digamos que allí son muy interesantes. La descripción del modelo, la tesis que presenté al inicio da cuenta de un modelo, bueno, que ustedes saben que un modelo, tenemos estas representaciones que son un modelo, tenemos aquí otras formas de modelo, como el plano de una capilla, en este momento la Catedral de Santa María del Fiori. ¿Y qué es un modelo en ciencia, no? Un modelo es una representación de una porción de la realidad. En ese sentido no existe algo así como un modelo completo o total de un fenómeno o realidad. Es una representación finita de una realidad infinita, pero sirve para efectos explicativos, predictivos y demás. Aquí tenemos un ejemplo en ciencia, ¿no? Que es la estructura molecular del ácido nucleico, descritos o identificados en el 53 por Watson y Crick, en un artículo de 2 páginas. Interesante, ¿no?
En términos de otros tipos de modelos, también tenemos modelos, este es modelo de los condicionamientos clásicos en ciencias del comportamiento, en psicología social tenemos acá a Kurt Lewin, donde digamos que sintetiza el comportamiento humano diciendo que el comportamiento está en la función de entre person and environment, ¿no? Entre la persona y el medio ambiente. En Colombia tenemos la síntesis experimental del comportamiento de Rubén Ardila, donde amplía esos factores. Pero bueno, el modelo, vemos que este modelo está planteado en un pequeño artículo incipiente, germinal, del 2020 que publiqué y también en mi tesis de maestría recientemente en un artículo, en un capítulo del libro y a lo largo de este año los he compartido en eventos científicos internacionales. Este modelo general de perturbiosis pues parte de una ontología que tiene cuatro propiedades fundamentales del comportamiento. Y a través de un ejercicio diagramático, eh, lo que yo hago es vincular estas propiedades, ¿no? El beneficio y su antagónica con el daño. Y lo cruzo con lo agradable y su antagónica, que es el desagradable. Entonces aquí me emerge un plano cartesiano con algunos sectores que yo llamo conjuntos con sus determinadas propiedades. Pero también, bueno, y digamos que al conjunto de las propiedades que son beneficiosas y agradables los llamo disfrute, a los beneficiosos pero desagradables son perturbaciones virtuosas, a lo que es desagradable y lo que hace daño, pues definitivamente es sufrimiento, y a lo que es agradable pero hace daño es definitivamente una superficiopatía. ¿No? Esto tiene una formalización en matemática que yo coloqué, digamos, para no decir, para escapar de la trivialidad. Y existen otros dos conjuntos que les son conformados por los opuestos, por las antagónicas, que yo llamo la ambivalencia vital y la ambivalencia hedónica. Este es el modelo y bueno, este es un cuadro sintético acá. Está. Bueno, ¿dónde ubicar y cómo comprender la corrupción y la seducción en el modelo formal de perturbiosis? Bueno, pues yo tengo acá en el recuadro, en el conjunto de comportamientos que son propios de la superficiopatía, es decir, que comportan dos propiedades, es decir, que por un lado son agradables, son palatables, son placenteros, pero generan un daño. Entonces yo aquí ubico la seducción. Ya aquí ubico la seducción, porque la seducción es algo agradable, ¿sí? Nos muestran algún tipo de beneficio, pero en realidad nos quieren hacer un daño. ¿Para qué nos quieren seducir? Para desconcentrarnos, para quitarnos autonomía, para quitarnos toma de decisiones y ellos poder hacer sus jugadas de corrupción. ¿Con qué nos seducen mucho a nivel social y político? Y en esta economía de mercado que trabajamos con la libertad, ¿no? No en balde se llama economía de libre comercio, libertad de empresas, libertad de emprendimiento, pero entonces allí ya la libertad se vuelve un antivalor casi, porque es algo agradable, pero que en realidad hace daño, ¿no? Entonces tendríamos que mirar cuál es la contraparte de la libertad. Ahora bien, si la seducción en este sentido hace parte de lo patológico, ¿cuál podría ser entonces lo terapéutico? Lo terapéutico está geométricamente opuesto a lo patológico, ¿no? Entonces, en las perturbaciones virtuosas. ¿Qué es una perturbación virtuosa? Es un comportamiento que es desagradable, que genera rechazo, que en primera instancia no lo quiero asumir, pero que me genera un beneficio. En ese sentido, una perturbación virtuosa opuesta a la seducción, pues puede ser una honestidad desencantadora. Si la seducción me encanta, la perturbación virtuosa me debe desencantar, me debe mostrar la realidad, ¿no? Debe ser una transparencia realista. Y no quieren ser transparentes los gobiernos, los funcionarios, etcétera. Debe ser un decente desengaño. Y eso configura una perturbación virtuosa, eso configura una virtud, una virtud. Y la virtud es algo que aunque puede ser desagradable, es beneficioso. ¿Cómo? Y evidentemente, ¿no? En el conjunto del sufrimiento ubico la corrupción y la corrupción es etiología y forma del sufrimiento humano, porque es totalmente desagradable y hace un daño pues a nivel institucional, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, este modelo, pues voy a repetir entonces la tesis ya para ir finalizando, ¿no? Toda forma de corrupción es etiología del sufrimiento humano, es causa del sufrimiento humano. Y seducir es la estrategia creadora de condiciones favorables para el acto corrupto. Nos quieren seducir para que bajemos la guardia, ¿sí? Entonces, la seducción tiene dos propiedades.
Es agradable y dañina, agradable porque exacerba el placer sensible, desliga de obligaciones y deberes, ofrece un medio rápido y fácil de adquirir fines y economiza esfuerzo. Pero la seducción es dañina porque aliena, homogeniza, quita autonomía, disminuye voluntad, da falsa percepción de ayuda, confirma sesgos y creencias. Bueno, y confirma sesgos y creencias también. ¿Qué nos gusta más a nosotros? Que nos confirmen nuestros propios sesgos y creencias. Y hace que la persona o la comunidad ceda su participación política, se desinterese. ¿Verdad? Hay unas condiciones finales. Y es que frente a la seducción, sedición y más deducción. Frente a la seducción, tenemos que revelarnos y tener que deducir más, pensar más. Ahora bien, ¿cómo diferenciar el buen trato, la palabra dulce, el cuidado legítimo de la seducción? Bueno, pues que el cuidado legítimo, la palabra dulce, quiere restablecernos la dignidad. La segunda nos quiere quitar la dignidad, nos quiere quitar autonomía. Y ahora bien, la ambivalencia vital y hedónica de la emocionalidad. Hay una ambivalencia y una tensión muy fuerte. Tratamos de hacer educación emocional, centrarnos en lo emocional, pero vea que con lo emocional nos están manipulando, nos están seduciendo. Y definitivamente, como sociedad, tenemos que dar la discusión que no todo puede ser, digamos, en el cuadrante del disfrute, que es beneficioso y agradable. No todo puede, tenemos que salir del cuadrante de la superficiopatía y tenemos que discutir como sociedad quién va a ser lo importante, aunque no sea fácil, ni bonito, ni rápido. Esas son algunas de las cuestiones que quería compartirles. Muchísimas gracias, perdón si me excedí en el tiempo. Muchas gracias, profesor Armando Sanabria González. Muy interesante la presentación. Me gustaría saber si alguien quiere compartir algo sobre esta ponencia. ¿Alguna pregunta, comentario? Quizás muy rápidamente pensaría en el concepto de corrupción también, pensándolo, quizás para retomar algo de lo que nos mencionaba el doctor René Arturo Xícara, la parte de cómo en contextos donde hay mayor entropía aumenta también esta corrupción. Quizás si lo pensamos más allá del terreno político, en estos terrenos donde la información llega a ser tanta, que entonces las propiedades de mantener un orden a esta información sobresaltada van generando también dificultades en poder mantener una atención en el gran flujo de imágenes, sonidos, palabras de seducción que son transmitidas cotidianamente por todas las redes sociales, los medios Mm, de comunicación, y entonces quizás algo que pueden mantener eh, nos puede mantener atentos frente a estas seducciones, la energía que podemos dedicar a poner justo estos procesos de selección y de deducción o análisis frente a los grandes estímulos, la gran cantidad de estímulos que recibimos cotidianamente. Entonces, pienso en eso también, en contextos con menos cantidad de energía para mantener un proceso de atención, es más fácil caer en estas redes de seducción y de corrupción. Mi pregunta y- sería muy centrada en la dimensión ética que estarías planteando. Si pensamos que hay una ética hedonista donde parecería que el placer es lo deseable, entonces la propuesta que planteas podría vincularse más con el estoicismo, por ejemplo, poder poner cierta eh, preeminencia de los aspectos racionales, no inmediatos de la experiencia humana, o con qué visión ética estarías eh, equiparando el modelo que nos compartes. sí, gracias, profesor. Bueno, lo primero que dice acerca, hay un historiador colombiano, Renan Vega, y él nos habla de la expropiación del tiempo. Nos quieren quitar tiempo porque con el tiempo es que yo hago análisis, con el tiempo es que yo pongo atención, concentración. De hecho, a mí me encanta la etimología de la palabra pensar, porque pensar etimológicamente también significa poner atención, poner cuidado. Cuando pienso, cuido. Y es interesantísimo. Entonces, claro, nos quieren quitar el tiempo de ocio creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo segundo, claro, este modelo inicialmente emerge de él y se compagina con lo que se llama el tetrafármaco o el cuadrifármaco de una filosofía epicureísta.
Bien, porque la filosofía epicureísta nos dice, bueno, vamos a procurar el mayor bien alejándonos del daño. Sin embargo, podemos soportar un dolor si a futuro nos traerá algún beneficio y contrario, ¿no? No todos los placeres son buenos porque si tomo un placer, pero después me va a traer un daño, entonces en el cuadrante de la superficiopatía ahí caen directamente las adicciones directamente a comportamientos y sustancias químicas que son palatables, son físicamente muy placenteras, pero generan un deterioro cognitivo, social, familiar, espiritual, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un poco básicamente. Muchísimas gracias, profesor. Muy completas también estas reflexiones.